Mi nombre es Aurelio Castillo, tengo 71 años, y mi propia hija me miró con odio y me gritó las palabras más hirientes que pueden salir de la boca de una descendiente. Viejo entrometido, no te metas más en mi vida, ya no sos útil para nada. Esas 9 palabras acabaron con medio siglo de amor incondicional en un segundo. Pero lo que ella no sabía es que ese mismo día yo había descubierto algo sobre su marido que la iba a destruir y que tenía el poder económico para cambiar su destino para siempre. Un poder que acababa de decidir usar en su contra. Imagínate la situación. Martes por la tarde en casa de mi hija Mónica. Yo había llegado preocupado porque desde hacía meses notaba cosas raras en su matrimonio. Su marido Damián había dejado de trabajar, se quedaba en casa todo el día, y ella trabajaba a doble turno para mantener a la familia. Mis 2 nietos, Luciano de 12 años y Valentina de 9, se veían tristes, descuidados, como si algo estuviera mal en esa casa. Como padre, como abuelo, era natural que me preocupara. Durante 45 años había cuidado de Mónica, la había protegido, la había guiado en sus decisiones difíciles. Pensé que esta vez no sería diferente. «Hija», le dije cuando la encontré llorando en la cocina mientras preparaba la cena después de trabajar 12 horas. «¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan agotada últimamente?» Mónica se secó las lágrimas rápidamente, como si no quisiera que me diera cuenta de su dolor. «No es nada, papá, estoy bien». Pero yo conocía a mi hija, conocía cada expresión de su cara, cada tono de su voz. Algo estaba terriblemente mal. «Mónica, ¿dónde está Damián? ¿Por qué no está trabajando? ¿Por qué vos tenés que trabajar tanto mientras él se queda en casa?» Ahí fue cuando vi algo en los ojos de mi hija que nunca había visto antes. Resentimiento. Resentimiento hacia mí. «Papá», me dijo con una voz cansada, «no te metas. Esto es entre Damián y yo». «Hija, soy tu padre. Si hay problemas en tu matrimonio, quiero ayudarte». «No necesito tu ayuda», me contestó secamente. Pero yo seguí insistiendo porque la amaba, porque veía que estaba sufriendo, porque sabía que algo estaba muy mal en esa casa. «Mónica, los chicos se ven tristes. Luciano me contó que Damián los grita mucho últimamente. Valentina me dijo que ya no juegan como antes. ¿Qué está pasando realmente?» Y ahí fue cuando mi hija explotó. Se dio vuelta, me miró con una furia que me heló la sangre y me gritó esas palabras que todavía me perforan el alma. «Viejo entrometido, no te metas más en mi vida. Ya no sos útil para nada. Estoy harta de que te aparezcas acá preguntando cosas que no son de tu incumbencia». El silencio que siguió fue devastador. Mis nietos, que estaban haciendo la tarea en el living, se quedaron mudos. Damián, que estaba tirado en el sillón mirando televisión, ni siquiera levantó la vista. Como si fuera normal que mi hija me tratara de esa manera. «Pero hija», traté de decir con la voz quebrada, «no, no hay peros. Andate de mi casa y no vuelvas más hasta que aprendas a respetar mis decisiones». Me quedé ahí parado, con el corazón destruido, mirando a la mujer que había criado con tanto amor, que había educado, que había ayudado en cada momento difícil de su vida. La mujer que ahora me echaba de su casa como si fuera un extraño molesto. Salí de esa casa con los ojos llenos de lágrimas, pero también con una determinación que ella nunca había visto en mí, porque lo que Mónica no sabía es que esa misma mañana yo había ido al banco a revisar las cuentas que había abierto a su nombre durante años, las inversiones que había hecho pensando en su futuro y el de mis nietos, cuentas que contenían más de $800,000 que ella nunca supo que tenía. Dinero que yo había ahorrado trabajando día y noche durante décadas, dinero que había invertido inteligentemente pensando en dejarle una herencia millonaria. Pero después de escuchar esas palabras crueles, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Iba a cerrar todas esas cuentas, iba a retirar cada centavo y hacer algo que mi hija nunca se imaginó que yo era capaz de hacer. Escucha esta historia hasta el final y decime si hice bien o mal. Contame también desde qué ciudad me estás escuchando, porque esta historia te va a hacer replantearte todo lo que crees saber sobre los límites del amor de padre. Para que entiendas por qué esas palabras me dolieron tanto, tengo que contarte quién soy y qué hice por mi hija durante más de 4 décadas.
porque yo no era el viejo entrometido que ella veía, yo era el padre que había sacrificado todo por darle la mejor vida posible. Mónica nació cuando yo tenía 26 años. Su madre, mi esposa Cristina, murió en el parto por complicaciones que los médicos no pudieron evitar. De un día para el otro, me convertí en padre soltero, con una bebé recién nacida y sin la menor idea de cómo criarla. Pero me las arreglé. Trabajé como mecánico durante el día y como taxista durante la noche para poder pagarle una niñera que la cuidara mientras yo no estaba. Cada peso que ganaba era para Mónica. Leche especial, ropa, juguetes, médicos, todo lo mejor que podía darle. Cuando cumplió 5 años, decidí que merecía una madre. Me casé con Rosa, una mujer buena que aceptó criar a Mónica como si fuera su propia hija. Pero Rosa nunca pudo tener hijos propios, y aunque quería mucho a Mónica, siempre existió esa diferencia que solo un padre biológico puede entender. Mónica creció siendo el centro de mi universo. Era la estudiante más brillante de su clase, la más querida por sus maestros, la que siempre tenía todo lo que necesitaba antes que otros chicos. Yo me aseguré de eso trabajando hasta 16 horas por día. A los 18 años, quiso estudiar psicología en una universidad privada carísima. Yo vendí mi taller mecánico para pagarle los estudios. 5 años trabajando solo como taxista para que ella pudiera convertirse en profesional. Cuando se recibió, le regalé un auto nuevo. Cuando decidió hacer una maestría, le pagué cada cuota sin chistar. Cuando conoció a Damián y se quiso casar, le organicé la boda de sus sueños, aunque tuviera que endeudarme durante años. Después vinieron mis nietos, Luciano primero, Valentina después. Yo era el abuelo que estaba siempre disponible, el que los cuidaba cuando Mónica tenía que trabajar, el que los llevaba al médico cuando se enfermaban, el que les pagaba la escuela privada, los deportes, las clases de inglés. También fui el que durante 15 años les pagó el alquiler cuando Damián perdía trabajos constantemente, el que les prestaba dinero para gastos médicos, para arreglos del auto, para vacaciones familiares que yo nunca me tomé. Pero lo más importante que hice por Mónica fue algo que ella nunca supo. Cada mes desde que nació, yo depositaba dinero en cuentas a su nombre. Primero fueron pesos, después dólares. Primero fueron cantidades pequeñas. Después, sumas más importantes cuando mis inversiones empezaron a dar frutos. Durante 45 años ahorré para mi hija sin que ella lo supiera. Durante 45 años invertí pensando en su futuro. Rosa sabía del dinero, pero respetó mi decisión de mantenerlo en secreto hasta el momento correcto. El momento correcto iba a ser su cumpleaños 50, que era en 3 meses. Pensaba regalarle las escrituras de una casa que había comprado a su nombre, más los comprobantes de todas las inversiones que sumaban casi $1 millón. Iba a ser la sorpresa más grande de su vida. La tranquilidad económica para siempre, la libertad de no tener que trabajar tanto, de poder dedicarle más tiempo a sus hijos, de vivir sin preocupaciones financieras. Pero después de escuchar "viejo entrometido, ya no sos útil para nada", todo cambió. Esa noche no pude dormir. No por tristeza, sino por una mezcla de rabia y decepción que nunca había sentido. Mi propia hija, la persona por la que había sacrificado mi vida entera, me había tratado como si fuera basura. Y lo peor de todo es que lo había hecho delante de sus hijos. Mis nietos habían visto cómo su madre le faltaba el respeto de manera brutal al abuelo que los adoraba. Al día siguiente fui al banco. «Buenos días, don Aurelio», me saludó la gerente que me conocía desde hacía años. «¿En qué lo podemos ayudar?» «Quiero cerrar todas las cuentas que tengo a nombre de Mónica Castillo», le dije con una firmeza que me sorprendió a mí mismo. La gerente se quedó helada. «Don Aurelio, ¿está seguro? Son cuentas con mucho dinero acumulado durante décadas». «Completamente seguro. Quiero cerrarlas todas y transferir el dinero a cuentas nuevas a mi nombre». «¿Y la casa que compró a nombre de su hija? ¿También quiere hacer cambios ahí?» «También. Quiero hacer los trámites para que la escritura vuelva a estar a mi nombre». La gerente me miró con preocupación. «Don Aurelio, con todo respeto, ¿está teniendo algún problema familiar? Porque estas decisiones son muy drásticas».
Digamos que mi hija me demostró que no merezco la herencia que le tenía preparada. Firmé todos los papeles necesarios. En una semana, Mónica iba a dejar de ser millonaria sin saber que alguna vez lo había sido. En una semana, todo el dinero que había ahorrado para ella durante 45 años iba a volver a estar bajo mi control. Pero eso no era todo. También había decidido hacer algo más drástico. Durante años había sido el soporte económico invisible de la familia. Pagaba la cuota del colegio de los chicos, les daba dinero para gastos extras, mantenía la cuenta de la obra social familiar. Todo eso también iba a terminar. Quería que Mónica sintiera lo que era vivir sin su viejo entrometido, que ya no era útil para nada. El viernes de esa semana recibí una llamada que me sorprendió. Era Luciano, mi nieto mayor. «Abuelo», me dijo con una vocecita triste, «¿está enojado con nosotros?» «No, mi amor, ¿por qué?» «Porque mamá dice que usted no nos quiere ver más, que se enojó con nosotros». Esa mentira me partió el corazón. «Luciano, escúchame bien. El abuelo no está enojado con ustedes. El abuelo los ama más que a nada en el mundo. Entonces, ¿por qué no viene más a casa? Porque tu mamá me pidió que no fuera más. ¿Pero por qué? ¿Qué hizo malo? ¿Cómo le explicas a un niño de 12 años que su madre le faltó el respeto de manera brutal a su abuelo? ¿Cómo le decís que ella eligió defender a un marido que no trabajaba antes que al padre que la había cuidado toda la vida? Luciano, a veces los adultos se pelean. No es tu culpa ni de Valentina. Abuelo, ¿puedo ir a visitarlo a su casa? Siempre que tu mamá te deje, mi amor. Esa conversación me confirmó algo que ya sospechaba. Mónica les había mentido a mis nietos sobre lo que había pasado. Les había dicho que yo me había enojado con ellos, no que ella me había echado de su casa. Al día siguiente, sábado, sonó el timbre de mi casa. Era Valentina, mi nieta de 9 años, con los ojos llenos de lágrimas. «Abuelo», me dijo abrazándome fuerte, «¿por qué no nos quiere ver más?» «¿Quién te dijo eso, mi amor?» «Mamá, dice que usted está muy enojado con nosotros y que por eso no viene más a casa». Ahí confirmé que Mónica no solo me había faltado el respeto, sino que además estaba manipulando a sus propios hijos, utilizándolos como armas contra mí. «Valentina», le dije sentándola en mis rodillas, «el abuelo nunca podría estar enojado con ustedes. Ustedes son lo más importante de mi vida». «Entonces, ¿por qué mamá dice eso?» «Porque mamá y el abuelo tuvieron una discusión de grandes, pero eso no cambia nada del amor que yo siento por ustedes». Pasé toda la tarde con Valentina. Jugamos, cocinamos juntos, le leí cuentos. Era la primera vez en semanas que veía a mi nieta realmente feliz. Cuando llegó la hora de llevarla a casa, Valentina me suplicó, «Abuelo, ¿puede venir conmigo? Quiero que hable con mamá para que arreglen las cosas». «Mi amor, a veces las cosas de los grandes son complicadas. Pero yo los quiero a los dos. No quiero que estén peleados». El corazón se me partía viendo el dolor de mi nieta, pero también me daba fuerza para seguir adelante con mi plan. Mónica no solo me había lastimado a mí, sino que estaba lastimando a sus propios hijos con sus mentiras. Cuando dejé a Valentina en su casa, Mónica salió a recibirla con una cara de pocos amigos. «Papá», me dijo fríamente, «te pedí que no te metieras más». «No me metí. Mi nieta vino a visitarme. ¿O ahora tampoco puedo ver a mis nietos?» «Podés verlos, pero no quiero que les llenes la cabeza con cosas raras». «¿Cosas raras como decirles que los amo? ¿Cosas raras como explicarles que su abuelo no los abandonó, sino que su madre lo echó de casa?» Mónica se puso colorada. «Yo no te eché. Solo te pedí que no te metieras en mi matrimonio. Me dijiste viejo entrometido, ya no sos útil para nada. Eso no suena a una petición educada». Estaba estresada. «Mónica, durante 45 años estuviste estresada por diferentes cosas y yo siempre estuve ahí para ayudarte. Esta vez, cuando traté de hacer lo mismo, me trataste como si fuera basura. Papá, las cosas con Damián son complicadas. No podés entender. Entiendo más de lo que pensás», le dije mirándola a los ojos. Y era verdad, porque lo que Mónica no sabía es que durante esas semanas yo había estado investigando qué le pasaba realmente a Damián, por qué había dejado de trabajar, por qué estaba siempre en casa, por qué mi hija trabajaba como esclava para mantener la familia. Lo que había descubierto
me había hecho tomar la decisión final sobre el destino de mi herencia. Rosa tenía una amiga que trabajaba en el casino de la ciudad. Un día, tomando café, me comentó algo que me heló la sangre. «Aurelio», me dijo Rosa, «Marta me contó algo sobre Damián que no sé si debería decirte». «Decímelo. Lo ves seguido en el casino. Aparentemente está gastando mucha plata en las máquinas tragamonedas. Marta dice que a veces se queda hasta las 4 de la mañana». Ahí entendí todo. Damián no estaba deprimido. No había perdido el trabajo por mala suerte. No tenía problemas psicológicos como Mónica me había dicho. Damián era ludópata. Y estaba fundiendo a mi hija sin que ella se diera cuenta completamente. Contraté a un detective privado para que me confirmara lo que sospechaba. Los informes que recibí durante 2 semanas me confirmaron lo peor. Damián había desarrollado una adicción terrible al juego. Gastaba todo lo que mi hija ganaba trabajando doble turno. Había sacado préstamos a nombre de ella. Había empeñado joyas que yo le había regalado para los cumpleaños. Mi hija no estaba trabajando tanto por ambición o por gusto. Estaba trabajando como desesperada para tapar los gastos del vicio de su marido. Y cuando yo traté de meterme para ayudarla, ella me echó para proteger al hombre que la estaba destruyendo. Por eso tomé la decisión final. No solo iba a cerrar las cuentas que tenía a su nombre, iba a usar ese dinero para algo que ella nunca se imaginaría. El lunes siguiente fui a ver al abogado de la familia. «Doctor Martínez», le dije, «quiero hacer cambios drásticos en mi testamento». «Don Aurelio, ¿qué tipo de cambios?» «Quiero que mi hija Mónica no herede absolutamente nada cuando yo muera». El abogado se quedó helado. «Don Aurelio, ¿está seguro? Es su única hija». «Completamente seguro. En cambio, quiero que toda mi herencia vaya para mis nietos, pero con condiciones muy específicas». «¿Qué condiciones?» «Primera condición, van a poder acceder al dinero recién cuando cumplan 25 años y solo si están estudiando o trabajando. Segunda condición, nunca pueden usar el dinero para pagar deudas de juego de su padre. Tercera condición, si su madre se divorcia de Damián antes de que ellos cumplan 25 años, ella puede acceder a una parte de la herencia para rehacerse la vida». El abogado escribía todo con cara de sorpresa. «¿Y si no se divorcia?» «Si no se divorcia, ella se queda sin nada, y mis nietos van a tener que esperar hasta los 25 años para recibir su herencia». «Don Aurelio, me parece una decisión muy dura». «Doctor, mi hija eligió a un ludópata antes que a su padre. Eligió proteger al hombre que la está fundiendo antes que escuchar al hombre que la cuidó durante 45 años. Estas son las consecuencias de sus decisiones». Firmé el testamento nuevo ese mismo día, pero además de eso, decidí hacer algo más. Con los $800,000 que había retirado de las cuentas de Mónica, abrí un fondo de inversión especial. Un fondo que iba a crecer durante los próximos 15 años hasta que mis nietos tuvieran edad para heredar. También contraté a una empresa de seguridad financiera para que investigara todas las deudas que Damián pudiera estar acumulando a nombre de mi hija. Si encontraban algo ilegal, iban a iniciar las acciones legales correspondientes. Y por último, decidí algo que iba a ser mi venganza más dulce. Iba a dejar que Mónica se diera cuenta por ella misma de lo que había perdido cuando me echó de su vida. Dejé de pagar la cuota del colegio de los chicos. Dejé de mantener la obra social familiar. Dejé de darle dinero extra para gastos. Todo lo que había estado sosteniendo invisiblemente durante años, de repente desapareció. Quería que sintiera lo que era vivir sin su viejo entrometido. No tuve que esperar mucho. A las 2 semanas, Mónica me llamó por teléfono. «Papá», me dijo con una voz que no había escuchado en años, «¿podemos hablar?» «Habla. Estoy teniendo algunos problemas económicos y necesito tu ayuda». «¿Qué tipo de problemas?» «El colegio de los chicos, la obra social, algunas cuentas que no llego a pagar». «¿Y por qué me pedís ayuda a mí? Yo soy el viejo entrometido que ya no es útil para nada». Silencio del otro lado. «Papá, yo estaba muy estresada ese día. No quise decir eso». «¿Ah, no? Entonces, ¿qué quisiste decir?» «Quise decir que a veces te preocupas demasiado por nosotros. Mónica, durante 45 años me preocupé por vos. Te crié sola desde que tenías días de vida. Te pagué los mejores estudios, la mejor educación.
todo lo que necesitaste. Y cuando traté de preocuparme una vez más porque veo que algo está mal en tu vida, me trataste como basura. Papá, entiendo que estés enojado. No estoy enojado, Mónica. Estoy decepcionado. Hay una diferencia. ¿Entonces vas a ayudarme con los gastos de los chicos? No. El silencio que siguió fue largo y tenso. ¿Por qué no? Porque vos me dijiste que ya no soy útil para nada. Si no soy útil, entonces no tengo por qué seguir pagando cosas. Papá, los chicos no tienen culpa de lo que pasó entre nosotros. Tenés razón. Los chicos no tienen culpa. Por eso yo voy a seguir ocupándome de ellos directamente, sin pasar por vos. ¿Qué querés decir? Que si Luciano o Valentina necesitan algo, pueden pedírmelo a mí. Pero vos, como madre, vas a tener que arreglártela sola. Mónica colgó el teléfono furiosa. Pero yo sabía que iba a volver, porque la situación económica de su casa era insostenible, y sin mi ayuda constante se iba a dar cuenta muy rápido. Efectivamente, 2 días después aparecieron en mi casa Luciano y Valentina. Venían caminando desde su casa, que quedaba a 15 cuadras. «Abuelo», me dijo Luciano, «mamá dice que no puede pagarnos más el colectivo para el colegio. ¿Podés ayudarnos?» «Por supuesto, mi amor. ¿Pero por qué no puede pagar el colectivo?» «No sé. Mamá llora mucho últimamente. Y papá no está casi nunca en casa». «¿A dónde va papá?» Luciano se encogió de hombros. «Dice que va a buscar trabajo, pero siempre vuelve muy tarde y de mal humor». Valentina, que había estado callada, se animó a hablar. «Abuelo, ¿papá y mamá se van a separar?» La pregunta me partió el corazón. «¿Por qué preguntas eso, mi amor?» «Porque escuché a mamá hablando por teléfono con la tía Rosa. Le decía que ya no podía seguir así, que papá le estaba arruinando la vida. Mis nietos estaban viviendo en el medio de un matrimonio que se desmoronaba, con un padre ludópata y una madre que trabajaba como esclava para sostener el vicio de su marido, y cuando yo había tratado de ayudar, Mónica me había echado. «Chicos», les dije, «¿quieren quedarse a almorzar conmigo?» «Sí», gritaron los dos al mismo tiempo. Cocinamos juntos como hacíamos antes. Les pregunté sobre el colegio, sobre sus amigos, sobre sus sueños. Era increíble cómo cambiaban cuando estaban lejos del ambiente tenso de su casa. «Abuelo», me dijo Valentina mientras comíamos, «¿vos y mamá van a arreglar las cosas?» «No lo sé, mi amor. Eso depende de tu mamá. Nosotros la vamos a convencer», dijo Luciano con esa determinación que tienen los chicos. «Le vamos a decir que te extrañamos mucho y que queremos que vengas a casa otra vez». «Mi amor, no es tan simple». «¿Por qué no? ¿Cómo le explicas a un niño que su madre prefirió proteger a un ludópata antes que aceptar la ayuda de su padre? ¿Cómo le decís que ella eligió el orgullo antes que la familia? Porque a veces los adultos toman decisiones que después es difícil cambiar». Esa tarde los llevé de vuelta a su casa. Mónica me estaba esperando en la puerta con cara de pocos amigos. «Papá, ¿podemos hablar un minuto?» «Habla». «Los chicos me dijeron que les prometiste ayudarlos con los gastos del colegio». «Les prometí ayudarlos a ellos, no a vos». «Es lo mismo». «No, no es lo mismo. Yo les voy a pagar directamente el colectivo, directamente las cuotas del colegio, directamente lo que necesiten, pero no te voy a dar a vos ni un peso». «¿Sabe por qué haces esto?» «Porque vos me enseñaste que ya no soy útil para nada. Entonces decidí ser útil solo para mis nietos, no para vos». «Papá, ¿cuánto tiempo vas a estar enojado?» «Mónica, yo no estoy enojado. Estoy decepcionado y estoy protegiendo mi dignidad». «¿Protegiendo tu dignidad de qué?» «De una hija que me trata como basura cuando trato de ayudarla». Mónica se quedó callada un momento. Después me dijo algo que no esperaba. «Papá, tenés razón, te traté mal y te pido perdón». «¿Por qué me pedís perdón ahora?» «Porque me di cuenta de que sin tu ayuda todo se me está complicando mucho». Ahí estaba la verdad. No me pedía perdón porque se había dado cuenta de que me había lastimado. Me pedía perdón porque me necesitaba económicamente. «Mónica, ¿sabes cuál es la diferencia entre estar arrepentida y estar desesperada?» «¿Cuál?» «Que cuando uno está arrepentido, pide perdón sin pedir nada a cambio. Cuando uno está desesperado, pide perdón y enseguida pide ayuda». «No es eso, papá. Mónica, vos no me pedirías perdón si no necesitaras mi dinero,
y eso me dice todo lo que necesito saber sobre tu arrepentimiento. Me fui de su casa sin prometerle nada, pero esa noche tomé una decisión que iba a cambiar todo. Al día siguiente contraté al detective privado otra vez, esta vez no para investigar a Damián, sino para recolectar pruebas de su ludopatía que pudieran ser útiles en un juicio de divorcio. Si mi hija no tenía el coraje de separarse sola del hombre que la estaba destruyendo, yo le iba a dar las herramientas para que pudiera hacerlo con ventaja. También abrí una cuenta especial donde empecé a depositar dinero para el futuro de mis nietos. No solo la herencia que ya tenía planeada, sino dinero extra para su educación, para que pudieran estudiar en las mejores universidades del mundo cuando fueran grandes. Porque mis nietos no tenían culpa de tener una madre orgullosa y un padre ludópata. Ellos merecían tener oportunidades a pesar de las decisiones terribles de sus padres. 3 meses después, la situación en casa de Mónica había empeorado tanto que ella tuvo que tomar la decisión que yo sabía que iba a tomar tarde o temprano. Me llamó un viernes por la noche, llorando como no la había escuchado llorar desde que era una niña. «Papá», me dijo entre sollozos, «necesito tu ayuda». «¿Qué pasó?» «Damián, descubrí que tiene deudas enormes. Me sacó préstamos a mi nombre sin que yo supiera. Debo más de $100,000 que no tengo». «¿Y cómo pensás solucionar eso?» «No sé, papá. Estoy desesperada. Los del banco me dijeron que si no pago, pueden ejecutar la hipoteca de la casa». Ahí estaba. El momento que había estado esperando. El momento en que mi hija se iba a dar cuenta de que había perdido la única persona en el mundo que realmente podía ayudarla. «Mónica», le dije con la voz más fría que pude, «¿te acordás lo que me dijiste hace 3 meses? Papá, por favor, ¿te acordás que me dijiste viejo entrometido, que ya no era útil para nada? Papá, estaba equivocada. ¿Estabas equivocada o estás desesperada?» «Las dos cosas. Estaba equivocada y ahora estoy desesperada. Mónica, durante 45 años fui útil para vos. Te mantuve, te eduqué, te ayudé en cada crisis, te sostuve económicamente cada vez que lo necesitaste. Y el día que traté de protegerte de un problema que yo veía venir, me dijiste que era un viejo entrometido inútil. Papá, cometí un error horrible». «No, Mónica, cometiste el error de tu vida, porque yo tenía algo que podría haber solucionado todos tus problemas, pero vos elegiste echarme antes que escucharme. ¿Qué tenías?» Ahí llegó el momento de la revelación que cambiaría todo. Durante 45 años, desde el día que naciste, ahorré dinero para vos. Cada mes, sin falta, depositaba plata en cuentas a tu nombre. También compré propiedades, hice inversiones, todo pensando en tu futuro. Pude escuchar cómo se le cortaba la respiración del otro lado del teléfono. «¿Cuánto dinero, papá?» «Tenías casi $1 millón esperándote para tu cumpleaños 50. También una casa a tu nombre que habría solucionado todos tus problemas de vivienda». El silencio que siguió duró más de 1 minuto. «¿Tenías? ¿Por qué hablas en pasado?» «Porque cerré todas las cuentas la semana después de que me echaras de tu casa. Retiré todo el dinero y cambié la escritura de la casa». «¿A dónde fue toda esa plata?» «A un fondo de inversión para tus hijos. Ellos van a poder acceder a esa herencia cuando cumplan 25 años. Pero vos, Mónica, perdiste para siempre la oportunidad de ser millonaria». Mónica se largó a llorar con una desesperación que me partió el alma, pero que también me confirmó que había hecho lo correcto. «Papá, por favor, reconsidera. Puedo cambiar, puedo separarme de Damián, puedo hacer lo que sea». ¿Te vas a separar de Damián porque es un ludópata que te está destruyendo? ¿O te vas a separar porque yo te dije que es la condición para recuperar parte de tu herencia? Por las dos cosas. Mónica, esa respuesta me confirma que todavía no entendés nada. ¿Qué tengo que entender? Que las decisiones correctas se toman por convicción, no por conveniencia. Que el amor de padre no es un cajero automático que podés usar cuando se te antoja. Pero papá, soy tu hija. Sos mi hija biológica, pero durante estos 3 meses me demostraste que eso no significa que me respetes, que me valores o que me quieras realmente. Colgué el teléfono con el corazón pesado, pero con la conciencia tranquila. Por primera vez en 45 años, había puesto mis límites, había defendido mi dignidad,
Había demostrado que el amor de padre también tiene condiciones. Al día siguiente, Rosa me encontró sentado en el jardín mirando las fotos de cuando Mónica era chica. Aurelio, me dijo sentándose a mi lado, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Nunca estuve más seguro de nada en mi vida. Pero es tu única hija. Rosa, mi única hija me trató como basura cuando más la necesitaba. Mi única hija eligió proteger a un ludópata antes que escuchar a su padre. Mi única hija me pidió perdón solo cuando se quedó sin plata. Pero los nietos van a estar bien. Van a tener la mejor herencia que cualquier chico puede tener cuando cumplan 25 años. Y hasta ese momento, yo me voy a encargar personalmente de que no les falte nada. Rosa me tomó la mano. ¿Y si Mónica realmente cambia? ¿Si se separa de Damián y aprende la lección? Si se separa de Damián antes de que los chicos cumplan 25 años, puede acceder a una parte de la herencia para rehacerse la vida. Pero va a tener que demostrar que lo hace por convicción, no por conveniencia. ¿Cómo va a demostrar eso? Viviendo 2 años separada sin pedirme ni un peso, demostrando que puede salir adelante sola, que aprendió a valorar lo que tiene, que cambió realmente. Rosa asintió. Sos más inteligente de lo que pensé cuando te casé conmigo. Esa misma semana recibí una visita inesperada. Era Damián, el yerno que nunca me había dirigido la palabra más que para saludarme por educación. Don Aurelio, me dijo parado en la puerta de mi casa. ¿Podemos hablar? ¿Habla? Mónica me contó lo que pasó entre ustedes. Vine a pedirle que la perdone. ¿Vos me venís a pedir que perdone a mi hija? Sí, señor. Ella está muy arrepentida. Damián, ¿vos sabés por qué mi hija y yo nos peleamos? Se puso incómodo. Por mi culpa, supongo. No, no por tu culpa. Nos peleamos porque ella me echó cuando traté de ayudarla a ver que vos tenés un problema con el juego. La cara de Damián cambió completamente. ¿Usted sabe lo del casino? Sé todo, Damián. Sé que sos ludópata. Sé que fundiste a mi hija. Sé que sacaste préstamos a nombre de ella. Sé todo. Se puso pálido. Don Aurelio, yo puedo cambiar. ¿Podés o querés? Quiero cambiar, estoy buscando ayuda profesional. ¿Desde cuándo? Desde que Mónica me dijo que si no buscaba ayuda se iba a separar de mí. Ah, o sea que estás buscando ayuda por miedo a perder a tu esposa, no porque realmente querés cambiar. Damián se quedó callado porque sabía que yo tenía razón. Damián, le dije, yo tengo 71 años. He visto suficientes ludópatas en mi vida para saber cuándo uno habla en serio y cuándo uno habla por conveniencia. Don Aurelio, estoy hablando en serio. ¿En serio? Ayer a la noche estuviste en el casino hasta las 3 de la mañana. Perdiste $800 más que tu familia no tiene. Se quedó helado. ¿Cómo sabe eso? Porque te estoy haciendo seguir, Damián. Porque quiero proteger a mi hija y a mis nietos de vos. ¿Me está haciendo seguir? Todas las noches. Tengo un informe completo de todos tus movimientos. ¿Y sabes qué? No han cambiado nada en los últimos 3 meses. Damián se desplomó en la silla. Don Aurelio, necesito ayuda. La ayuda que necesitas no es la que yo te puedo dar. Necesitas ayuda psicológica profesional. Necesitas internarte en una clínica especializada. Necesitas alejarte completamente de los juegos por lo menos 2 años. ¿Y usted me ayudaría con eso? Te ayudaría con una condición. ¿Cuál? Que te separes de mi hija hasta que estés realmente curado. Que no la uses más como tu banco personal para financiar tu vicio. Pero si me separo, ¿cómo voy a mantener a los chicos? Los chicos los voy a mantener yo, directamente a ellos, sin pasar por vos ni por Mónica. Y Mónica se va a tener que arreglar sola hasta que aprenda a valorar lo que tiene. Damián se fue de mi casa sin aceptar mi propuesta. Prefirió seguir con su vicio antes que aceptar las condiciones que le ponía para ayudarlo. Esa decisión me confirmó que era un ludópata sin remedio, que iba a seguir destruyendo a mi familia hasta que alguien lo detuviera. Esa misma tarde llamé a Mónica. Hija, le dije, acaba de venir Damián a pedirme que te perdone. ¿Y qué le dijiste? Le dije que el problema no es que yo te perdone a vos. El problema es que vos tenés que salir de la situación en la que estás. ¿Qué situación? Mónica, tu marido es ludópata. Anoche perdió $800 más en el casino. La semana pasada perdió 1,200.
El mes pasado perdió 3.000. Vos trabajás como esclava para mantener su vicio. Papá, él me prometió que va a cambiar. Las promesas de los ludópatas no valen nada, Mónica. Solo valen los hechos. ¿Qué hechos? Que se interne en una clínica especializada, que se aleje completamente de los juegos por lo menos 2 años, que busque trabajo de verdad y te devuelva cada peso que te robó. Él dice que está buscando ayuda. Mónica, ayer a las 11 de la noche estaba en el casino. Esa no es la actitud de alguien que está buscando ayuda en serio. Se quedó callada durante un rato largo. Papá, me dijo finalmente, ¿qué tengo que hacer? Tenés que tomar la decisión más difícil de tu vida. Podés seguir siendo la víctima de un ludópata, o podés ser la madre valiente que protege a sus hijos de un padre enfermo. ¿Me ayudarías si me separo? Te ayudaría con los trámites legales, con la custodia de los chicos, con que puedas conservar la casa, pero económicamente vas a tener que demostrar que podés salir adelante sola. ¿Por qué? Porque necesitas aprender a valorar tu trabajo, tus capacidades, tu independencia. Durante 15 años dependiste de mí para todo. Ahora tenés que aprender a depender de vos misma. ¿Y si no puedo? Vas a poder, Mónica. Sos psicóloga, sos inteligente, sos capaz. Solo tenés que creerte vos misma. Esa conversación marcó el punto de inflexión de toda nuestra historia. Por primera vez en meses, escuché esperanza en la voz de mi hija. 2 semanas después, Mónica me llamó para contarme que había iniciado los trámites de divorcio. Papá, me dijo, tomé tu consejo, me voy a separar de Damián. ¿Por qué tomaste esa decisión? Porque anoche lo encontré sacando dinero de la cuenta de los chicos para ir al casino. Me di cuenta de que si no lo paro ahora va a destruir también el futuro de Luciano y Valentina. ¿Y él cómo reaccionó? Se puso violento, me amenazó, me gritó, me dijo que sin él yo no era nadie. Ahí me di cuenta de que vos tenías razón desde el principio. ¿Te amenazó físicamente? Sí, por eso ya hice la denuncia en la comisaría y pedí una restricción de acercamiento. Hiciste bien. ¿Y los chicos cómo están? Asustados, pero también aliviados. Luciano me dijo que ya estaba cansado de ver a su papá llegar borracho y enojado todas las noches. ¿Necesitas ayuda con los trámites legales? Sí, papá, pero no necesito tu dinero. Necesito tu consejo y tu experiencia. Esas palabras me llenaron de orgullo. Por primera vez en años mi hija me pedía ayuda sin pedirme plata. Mónica, le dije, te voy a ayudar con todo lo que necesites, pero hay algo que tenés que entender. ¿Qué? Esto no significa que automáticamente recuperes la herencia que perdiste. Eso va a depender de cómo manejes tu vida durante los próximos años. Lo entiendo, papá, y te pido perdón otra vez, pero esta vez por la razón correcta. ¿Cuál es la razón correcta? Te pido perdón porque te lastimé cuando vos solo querías protegerme. Te pido perdón porque fui orgullosa e idiota. Te pido perdón porque perdí años de tener una buena relación con mi padre por defender a alguien que no lo merecía. ¿Y no me pedís perdón por la plata que perdiste? La plata que perdí fue consecuencia de mis decisiones. Vos me enseñaste que las decisiones tienen consecuencias y yo tengo que hacerme cargo de las mías. Ahí supe que mi hija realmente había aprendido la lección. El divorcio se concretó 6 meses después. Mónica consiguió la custodia completa de los chicos, conservó la casa, y Damián tuvo que irse a vivir con sus padres después de perder todo por su adicción. Durante esos 6 meses, yo acompañé a mi hija en cada trámite, en cada audiencia, en cada momento difícil, pero no le di dinero. Ella se las arregló trabajando, pidiendo préstamos que podía pagar, vendiendo cosas que no necesitaba, y lo más importante, aprendió a ser independiente. 1 año después del divorcio, Mónica vino a casa a cenar conmigo y con Rosa. Era la primera vez en 2 años que cenábamos juntos como familia. «Papá», me dijo mientras comíamos, «quiero contarte algo». «Contame». «Conseguí un trabajo nuevo. Voy a dirigir el departamento de psicología del hospital municipal. Es un puesto muy bueno, con un sueldo que me va a permitir vivir tranquila, sin depender de nadie. Me alegro mucho, hija. Y quiero contarte otra cosa. Luciano y Valentina están en terapia psicológica para superar todo lo que vivieron con su padre, pero están mucho mejor, más tranquilos, más felices.
¿Y cómo te sentís vos? Por primera vez en años, me siento libre, me siento dueña de mi vida, me siento orgullosa de lo que logré sola. ¿Te arrepentís de algo? Me arrepiento de haber tardado tanto en escucharte. Me arrepiento de haber perdido 2 años de tener una buena relación con vos por culpa de mi orgullo. ¿Y de la plata que perdiste? Mónica sonrió. La plata que perdí me enseñó algo que vale más que cualquier herencia. ¿Qué te enseñó? Me enseñó que puedo salir adelante sola. Me enseñó que soy más fuerte de lo que creía. Me enseñó que la seguridad económica que no se gana con el propio esfuerzo es frágil, pero la seguridad que uno construye trabajando es sólida. Esas palabras me llenaron el corazón de felicidad. Mi hija no solo había aprendido la lección, sino que había crecido como persona. Mónica, le dije, hay algo que tengo que decirte. ¿Qué, papá? En mi testamento nuevo puse una condición para que puedas acceder a una parte de la herencia. ¿Qué condición? Que vivieras 2 años separada de Damián sin pedirme dinero, demostrando que podías salir adelante sola. Y hace exactamente 2 años que te separaste, y durante estos 2 años no me pediste ni un peso. Cumpliste la condición. Mónica se largó a llorar. Eso significa que mañana vamos al banco a abrir cuentas nuevas a tu nombre. No va a ser la fortuna que habías perdido, porque esa se la reservé a tus hijos. Pero va a ser suficiente para que puedas comprar una casa mejor, para que puedas darles a Luciano y Valentina todo lo que necesitan, para que tengas tranquilidad económica. Papá, no sé qué decir. No digas nada. Abrázame. Nos abrazamos como no nos habíamos abrazado en años. Un abrazo de padre e hija que se habían reencontrado después de perderse por orgullo, dolor y malentendidos. Rosa, que había estado escuchando todo desde la cocina, se acercó con los ojos llenos de lágrimas. «Aurelio», me dijo, «sos el hombre más sabio que conozco». «¿Por qué?» «Porque le enseñaste a tu hija que el amor tiene límites, pero también que el perdón tiene condiciones. Y cuando ella cumplió esas condiciones, supiste reconocerlo». Esa noche, después de que Mónica se fuera, me quedé pensando en todo lo que había pasado durante esos 2 años. Había sido la época más difícil de mi vida como padre, pero también la más importante. Había aprendido que el amor incondicional no significa aguantar cualquier maltrato. Había aprendido que poner límites no significa dejar de amar, sino amar con dignidad. Había aprendido que a veces hay que dejar que las personas que amamos sufran las consecuencias de sus decisiones para que puedan crecer. Hoy, 3 años después de aquella cena maldita, donde mi hija me gritó, «viejo entrometido», nuestra relación es mejor que nunca. Mónica viene a casa todos los domingos con Luciano y Valentina. Cocinamos juntos, hablamos de todo, nos reímos como no nos reíamos desde que ella era adolescente. Luciano, que ahora tiene 15 años, me dice seguido, «Abuelo, gracias por haber salvado a mamá de papá. Ahora somos mucho más felices». Valentina, que tiene 12 años, me escribió una carta para el Día del Padre que dice, «Abuelo, usted no solo es mi abuelo favorito, también es el mejor papá que mamá podría tener. Gracias por enseñarnos que la familia se construye con respeto». Mónica abrió su propio consultorio psicológico y se especializa en ayudar a mujeres que sufren violencia económica por parte de parejas adictas. Su experiencia personal la convirtió en una profesional extraordinaria. «Papá», me dijo la semana pasada, «cada mujer que ayudo a salir de una relación tóxica me recuerda lo afortunada que soy de tener un padre que me enseñó que merezco respeto». Los $800,000 que había retirado de sus cuentas ahora están en un fondo de inversión que ha crecido hasta casi 1.2 millones. Ese dinero lo van a heredar Luciano y Valentina cuando cumplan 25 años, pero ahora con una condición adicional que agregué el año pasado. La condición es que antes de recibir su herencia, tienen que pasar 1 año haciendo trabajo social con familias que sufren problemas de adicción. Quiero que entiendan el valor del dinero, pero también que entiendan la importancia de ayudar a otros. Damián, por su parte, tocó fondo hace 1 año. Perdió el trabajo que había conseguido después del divorcio, perdió la casa de sus padres por las deudas de juego
y terminó internado en una clínica psiquiátrica. Ahora está en un proceso de rehabilitación serio por primera vez en su vida. Mónica me contó que le escribió una carta pidiendo perdón por todo el daño que le hizo a ella y a los chicos. ¿Le vas a dar una oportunidad de ver a los chicos?, le pregunté. Cuando termine su tratamiento y demuestre que realmente cambió, vamos a evaluar la posibilidad de que tenga visitas supervisadas, pero eso va a ser dentro de mucho tiempo. ¿Y a vos te interesa volver con él si cambia? No, papá. Yo ya no soy la misma mujer que era hace 3 años. Aprendí a valorarme, aprendí a ser independiente, aprendí que merezco una pareja que me sume, no que me reste. ¿Hay alguien nuevo en tu vida? Mónica sonrió tímidamente. Hay un compañero de trabajo que me gusta mucho, es viudo, tiene una hija adolescente, es psiquiatra, es un hombre bueno, trabajador, que respeta mi independencia. ¿Los chicos lo conocen? Sí, y les gusta mucho. Luciano me dijo que le parece un tipo serio, y Valentina dice que huele a papá bueno, no como Damián que olía a problemas. ¿Cuándo lo voy a conocer? Cuando estemos seguros de que la relación va en serio. No quiero presentarte a alguien hasta estar segura de que vale la pena. Esa respuesta me confirmó que mi hija realmente había madurado. Ya no tomaba decisiones impulsivas, ya no se enamoraba de hombres problemáticos, ya no buscaba que otros solucionaran su vida. El mes pasado cumplí 74 años. Mónica me organizó una fiesta sorpresa en el jardín de mi casa. Vinieron todos mis amigos, los vecinos, algunos ex compañeros de trabajo y, por supuesto, mi familia. Durante el brindis, Mónica se puso de pie y dijo algo que me emocionó hasta las lágrimas. «Quiero brindar por mi papá», dijo alzando la copa, «por el hombre que me enseñó que el amor verdadero es el que pone límites cuando es necesario. Por el hombre que tuvo el coraje de dejarme caer para que pudiera aprender a levantarme sola. Por el hombre que me demostró que ser padre no es dar todo sin condiciones, sino enseñar valores aunque eso duela». Todo el mundo aplaudió, pero yo tenía los ojos llenos de lágrimas. «Y quiero pedirle perdón públicamente», siguió Mónica, «por haber tardado tanto en entender que cuando él me decía viejo entrometido, yo estaba rechazando al hombre más sabio que he conocido en mi vida». Después de la fiesta, cuando se fueron todos los invitados, Mónica se quedó a ayudarme a limpiar. «Papá», me dijo mientras lavábamos los platos, «¿te arrepentís de haber sido tan duro conmigo?» «No», le dije sin dudar, «porque ser duro contigo te salvó la vida. Si yo hubiera seguido dándote dinero sin condiciones, todavía estarías casada con un ludópata, trabajando como esclava para mantener su vicio, criando a tus hijos en un ambiente tóxico. Tenés razón. ¿Y sabes qué es lo más loco? ¿Qué? Que ahora soy más feliz con el dinero que me gano trabajando que lo que hubiera sido con la herencia millonaria que perdí. ¿Por qué? Porque este dinero me lo gané yo. Nadie me lo puede quitar. Nadie me puede hacer sentir culpable por tenerlo. Nadie puede usarlo para manipularme». Esas palabras me confirmaron que había tomado la decisión correcta. Mi hija había perdido una fortuna, pero había ganado algo mucho más valioso: dignidad, independencia, autoestima. ¿Y sabes qué te digo? A vos que me escuchaste hasta acá, que me acompañaste en esta historia de dolor que se convirtió en historia de crecimiento. Nunca permitas que nadie, ni siquiera tus propios hijos, te traten como si fueras un estorbo cuando lo único que haces es amarlos. El amor de padre no es dar todo sin límites. El amor de padre es enseñar, guiar, poner condiciones cuando es necesario y a veces dejar que las personas que amamos sufran las consecuencias de sus decisiones para que puedan aprender. Yo perdí 2 años de relación con mi hija, pero gané una hija mejor. Perdí la satisfacción de darle una fortuna fácil, pero gané el orgullo de verla construir su propia vida con esfuerzo. ¿Y vos qué elegirías? ¿Seguir dando sin límites aunque te traten mal? ¿O poner condiciones aunque eso signifique conflictos temporales? Contame si esta historia te hizo reflexionar sobre los límites en tus relaciones familiares. Decime desde qué ciudad me estás escuchando. Y contame si vos también crees que el amor tiene que tener dignidad. Porque al final, lo que realmente importa no es cuánto dinero les dejes a tus hijos, sino qué valores les enseñás. Y a veces, la lección más valiosa es que el respeto se gana,
que la independencia se construye y que el amor verdadero es el que te ayuda a crecer, no el que te permite quedarte cómodo en tus errores.